Dios les bendiga, amadas hermanas del Ministerio de Mujeres para el Reino, quien les habla su hermana Astrid Falcón. Hoy damos inicio a nuestra primera reunión basada en el libro Mujeres de la Biblia, sus historias y legados, en el tema de Eva, una mujer de la Biblia, de quien hemos escuchado hablar en innumerables oportunidades, pues Eva fue la primera mujer creada por Dios. Por esto quiero iniciar agradeciendo a Dios por su palabra, su fidelidad, su maravilloso amor, por incluirnos en su plan de salvación. Oremos al Señor para que su palabra sea de edificación en nuestras vidas, que seamos su expresión en la tierra para su gloria y honra. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Leemos en Génesis 1:1 que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Podemos notar que cuando hay ausencia de Dios, hay desorden, vacío y oscuridad. Dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas, y Dios, en medio de esta situación, ante el desorden, trajo orden. Ante el vacío, Él lo llena todo. Y ante la oscuridad, Él disipa toda tiniebla, porque Él es luz. De entre los innumerables atributos de Dios, cuando decimos muchas veces, Dios es santo, Dios es fuerte, Dios es omnipotente, Dios es todopoderoso. En esta oportunidad vamos a destacar 3 atributos de Dios: Dios creador, Dios detallista, Dios planificador, porque sabemos que tenemos un Dios que también planifica, y planifica con propósito. Dice Génesis 1:26-28. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Podemos notar en los versículos anteriores que todo lo que el Señor había creado fue hecho con su palabra. Sin embargo, el hombre fue creado con sus propias manos. Así que podemos ver a un Dios que se dedicó al crearnos y tomó en cuenta cada detalle, impregnando en nosotros su esencia. Resulta maravilloso cuando nos observamos cada uno y percibimos que ningún ser humano es igual que otro. Y en esto nos damos cuenta porque Dios es detallista, y siendo creador por Él mismo, a su imagen y semejanza, Él se ve en nosotros, y por ello debemos entender que somos de su propiedad. En estos versículos entendemos claramente el propósito por el cual fuimos creados, pues dice: para fructificar, multiplicarnos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread, es decir, para gobernar y ejercer dominio sobre todo lo que se mueve sobre la tierra. Quizá hemos escuchado a personas decir que el fruto prohibido al que hace referencia la Biblia es el sexo. Esta deducción errónea no procede de Dios, pues en el entorno adecuado el sexo no es un pecado. De hecho, el sexo es idea de Dios. Esto lo podemos leer en Mateo 19:4-6. Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne.
Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. El hecho de que Dios haya creado a la humanidad como hombre y mujer revela que hemos sido creados como seres sexuales. Y el mandato de Dios de fructificar y multiplicarse no puede cumplirse sin el sexo dentro del matrimonio. Más adelante vemos en Génesis 2:18, y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. En esto podemos observar que la mujer fue creada como esa ayuda adecuada, apropiada e ideal para el hombre, pues fue Dios mismo quien percibió la necesidad en el hombre. Así que creó a la mujer. Podemos ver en Génesis 2:21-23, que dice: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas, y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Acá se nos relata cómo creó Dios a Eva. Y alguien en una oportunidad escribió lo siguiente: Dios no creó a la mujer de la cabeza del hombre para que no lo gobernara, tampoco de los pies para que ella no fuera pisoteada u humillada, mas la creó del costado del hombre, cerca de su brazo para abrazarla y cuidarla, y cerca de su corazón para amarla. Amada hermana, eres importante para Dios. Fue con Eva que Dios finalizó su obra creadora. Fue con la mujer que coronó la creación, de la misma manera como dice Proverbios 12:4, que la mujer es corona de su marido. Recordemos nuevamente el capítulo 2 del Génesis en el versículo 18, cuando el Señor dice que no es bueno que el hombre esté solo. Y acá pudiéramos encontrarnos en dos escenarios. Porque en algunas oportunidades de la vida, la misma sociedad nos excluye. Y esto conlleva a que nos acostumbremos a estar solos. Porque puede ocurrir que no encajemos dentro de un determinado grupo. Y esto conlleve a que estemos solos. Y pudiéramos encontrarnos en estos dos escenarios, en donde pudiéramos estar solos sin la presencia de Dios, y pudiéramos encontrarnos solos en la presencia de Dios, que es cuando oramos, que es cuando leemos la palabra, que es cuando nos encontramos en el Espíritu. Y es aquí donde podemos percibir el peligro que significa estar solos. Pues más adelante vamos a observar qué sucedió cuando Eva se encontraba sola. Otro de los puntos importantes que podemos observar es que así como Dios creó al hombre con sus propias manos, así también Dios creó el huerto del Edén. Lo cultivó con sus propias manos. Creó el paraíso, un lugar apartado, un lugar para preparar al hombre. El huerto del Edén fue el escenario del primer matrimonio para formar una nueva unidad familiar. Asimismo, nuestro hogar, al dejar a padre y madre, nuestro hogar debe convertirse en ese lugar de preparación para nuestros hijos, para que al momento de enfrentarse al mundo puedan vencer con ayuda de Cristo todo lo que se les presente. En esto entendemos que nuestro hogar es el primer ministerio que nos da el Señor y por el cual hemos de rendir cuentas. Para Dios el hombre y la mujer son importantes, pues se complementan el uno al otro. Como un rompecabezas se arma con piezas diferentes al encajar, de la misma manera el hombre y la mujer, cada uno con funciones diferentes, cooperan en el plan de Dios. Es en este momento donde percibimos con claridad el deseo del corazón de Dios, el matrimonio. Hemos sido testigos de cómo el enemigo ha buscado tergiversar todo lo que Dios dice, hace o establece,
para dañar, y en esa búsqueda usa al hombre. Muchas veces cuando dos personas deciden dar ese paso de obediencia, usamos connotaciones para referirnos al matrimonio. Y lo hacemos utilizando una palabra en forma de chiste. Quizá usted ya la haya escuchado en anteriores oportunidades y quizá le resulte graciosa. Esa palabra no es otra que matricidio, sin saber que ofendemos ese deseo del corazón de Dios. Por ello es importante que conozcamos el significado de este término. Se entiende como un acto suicida que alude a los aspectos negativos de la acción que lleva a cabo una pareja al casarse. Amada hermana, ¿cuántas veces, por desconocimiento, hemos usado esta palabra que no proviene de Dios? Y muchas veces damos a entender que es malo casarse. Por eso, tengamos cuidado de adoptar costumbres y uso de palabras que desconocemos en su significado. Pues el matrimonio procede de Dios, y cuando éste se fundamenta en los principios establecidos por Dios mismo, es como cordón de 3 dobleces que no se rompe fácilmente. Por otra parte, debemos recordar que muchas veces caemos en el error de juzgar a las personas y juzgamos también a nuestros antepasados. Eva también cometió errores, y sus errores Dios quiso darlos a conocer y resaltarlos en su palabra, no para juzgarlos ni señalarlos, ni decir, por culpa de Eva, hoy pagamos lo que no hicimos. Mujer, Eva fue una mujer como tú y como yo, y sus errores hoy nos enseñan, pues ya sabemos las consecuencias que acarrea la desobediencia. Pero ¿cuál fue el error de Eva? Conversar con la serpiente. Eva se encontraba sola, no estaba en la presencia de Dios. A pesar de que Eva lo tenía todo, algo pasaba en Eva. Y fue entonces cuando Satanás se aprovechó para persuadirla. ¿Ahora entiende el peligro de encontrarse solas en la presencia de Dios? Estos son los momentos que más aprovecha el enemigo para alcanzar su objetivo. Leemos en Génesis 2, 16-17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Vemos que Dios da una orden que debía ser obedecida por Adán y Eva. La mujer en su conversación con la serpiente le da cabida al enemigo en una simple conversación. Génesis 3, 1-3 dice, pero la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Vemos que Eva pronuncia la palabra de Dios, pues ya conocía su mandato, y además le agregó al decir, ni le tocaréis. Pero Dios en ningún momento dijo, ni le tocaréis. Él dijo, no comerás, porque el día que lo hagas, ciertamente morirás. Amada, dice el Señor en su palabra que no debemos añadir nada a la palabra. La serpiente, Satanás, engaña a Eva, pues sabemos que él es el padre de la mentira y que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Recordemos que así como Eva, nuestro Señor Jesucristo también fue tentado. Pero a diferencia de Eva, Jesús no conversó con el enemigo. En todo, él lo rechazó con la palabra y venció la tentación. Claramente el Señor nos dice en Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo,
y huirá de vosotros. Eva se dejó mentir y mintió. No solo conversó, sino que permitió que la serpiente sembrara dudas en ella, hasta convencerla. Esto nos ocurre también a nosotras, puesto que tenemos la verdad establecida y contenida en la Biblia, y muchas veces damos oído a corrientes que niegan la existencia de Dios. Muchas veces el enemigo usa a las personas para torcer la palabra de Dios y ponerla en dudas. Pero no solo a las demás personas, porque podemos pensar que la serpiente es otra persona, pero olvidamos que nuestra mente también es atacada y nos llegan pensamientos que no provienen de Dios. Es en este momento donde debemos huir, pues es en las pruebas donde debemos quedarnos y en las tentaciones debemos apartarnos y correr. Al estar convencida Eva de tal mentira, su manera de pensar cambia, dando paso a la imaginación, y habiéndose dejado persuadir, su mente hace el resto, es decir, crece la ambición de querer ser como Dios, creyendo la mentira del enemigo. Se permitió contemplar el árbol del fruto prohibido y comenzó a encontrarlo agradable, imaginando que sus frutos serían buenos para comer y alcanzar sabiduría. Nos deleitamos con la tentación en la imaginación, y este deleite conlleva a la dificultad de resistir a la tentación. Cuando cedemos a la tentación, podemos pensar que no pasa nada, pero pasa algo muy grave. Nos desconectamos de Dios. Una vez materializada la tentación, Eva no solamente pecó, sino que también hizo caer a Adán. Porque a veces cuando pecamos, arrastramos a otras personas, quizás para repartir la culpa de decir, pero ella o él también lo hizo. Génesis 3, 7, 8 nos relata lo que aconteció luego de pecar. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Cuántas veces nosotros nos escondemos de la presencia de Dios ante una falta, por muy pequeña que sea? ¿Y cuántas veces cubrimos nuestros pecados con hojas de higuera que no nos cubren? Es decir, ¿cuántas veces nos justificamos a nosotros mismos? Notamos que aunque el hombre, después de la caída, se esconde porque sentía vergüenza, Dios lo busca. De la misma manera lo hace con nosotros, pues Él siempre está en nuestra búsqueda. Somos nosotros quienes nos ocultamos, y esto es lo que busca Satanás, que nosotros nos desconectemos de Dios. Pero hoy el Señor nos recuerda que tenemos un Padre que nos ama. El pecado de Adán y Eva dio paso al juicio. Fue en ese momento cuando el Señor establece la sentencia tanto a la serpiente, a Eva y a Adán. Y a la mujer dijo, en Génesis 3:16, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Esta sentencia no solo llegó hasta Eva, sino que se extendió a toda mujer. Esto nos enseña a tener cuidado y evitar a toda costa caer en pecado, debido a que las consecuencias pueden alcanzar a nuestros hijos. Amadas, fuimos castigadas doblemente, con dolores de parto y en la sumisión. Dios establece un orden. No debemos sorprendernos que el mundo tenga problemas con el concepto de la sumisión, sin olvidar que somos iguales en valor, creados a su imagen y semejanza, diferentes en nuestros roles, pero iguales en dignidad. Este concepto de sumisión estuvo en la mente de Dios en el principio, y lo ha modelado en la persona de su Hijo Jesucristo, quien se sujetó al Padre.
Pensemos por un momento, ¿qué sucedería si cada quien decide no someterse a las autoridades? Si los alumnos no quieren someterse a los maestros, si los colaboradores a sus supervisores, si los ciudadanos a las autoridades gubernamentales. Pero aún más serio, en el marco de la familia, ¿qué sucedería si los hijos no se someten a los padres? Si la esposa no se somete a su esposo. Ahora leamos Génesis 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió. Notamos que en medio del juicio hubo misericordia. Dios cubrió su desnudez y por ello tomó animales que morirían en lugar de Adán y Eva. Dios pudo en ese momento acabar con la vida humana, pero por su amor y misericordia no lo hizo. Romanos 5:8 dice: Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El versículo 15 del capítulo 3 del Génesis promete la provisión de Dios de un Salvador que pelearía con la serpiente y lo vencería, y sería descendencia de la mujer. Gracias al Señor por su maravillosa palabra. Jesús es el Señor.